Estamos recibiendo con muchísimo gusto a Fernanda Muslera. Ella es periodista, actriz, directora, autora, en fin. Todo lo que tiene que ver con el arte y la comunicación seguramente le cae muy, pero muy bien. Además de escritora. Bienvenida, Fernanda, un gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Esta es tu obra número ¿cuánto? La escrita. Cuarta obra. Y si tuvieras que hablar, estamos hablando de Para siempre en la nada, obra que se estrena este fin de semana de Fernanda Muslera, pero si tuvieras que hablar entre la primera y esta última, ¿qué ha pasado en el medio? Así a nivel de... ¿Se diferencian mucho una de la otra? Sí, son diferentes. Creo que son diferentes, pero a la vez también creo que hay como una marca identitaria mía, ¿no? Como que una voz que va evolucionando o cambiando o transformándose, pero sí, a mí me gusta mucho, por ejemplo, el trabajo sobre los géneros y siento que, por ejemplo, en Luz Negra, que fue la primera que escribí, pero la segunda que se estrenó, era una comedia romántica. Después hice El amigo fantasma, que era más bien como un thriller. Después hice Rescate a la dama con tutú, que era un thriller psicológico. Y esta, Para siempre la nada, que es un drama romántico. Todas lo que tienen en común por ahí es que tienen mucha influencia del cine y también tienen el amor, en todas ellas tiene un lugar central y como la reflexión también desde la idea del amor romántico, cómo nos influye, ¿no? ¿Y cómo influye el cine o cómo utilizás la influencia del cine en el teatro? Muchos niveles, en realidad, es que es en muchos niveles, desde la construcción de la historia hasta muchas veces la música que utilizo, las influencias de todo tipo, ¿no? A mí hasta me han dicho que los afiches míos son muy cinematográficos. Yo creo que la influencia del cine está a veces a nivel consciente o inconsciente en varias cosas de mi obra. Cuando escribís, más allá de que los personajes después van siendo coherentes o no coherentes, eso vos lo vas viendo, pero la estética de la obra, ¿la tenés ya pensada en la cabeza o te va apareciendo después? Va surgiendo como todo. Yo tengo como un ¿Vos método... ¿ya sabías que ibas a dirigir esta obra? Sí, yo O sabía. sea que la escribiste sí, pensándote directora también. Sí, Perfecto. sí, también. A mi proceso de escritura generalmente yo empiezo como, digamos, como los surrealistas, con una especie de escritura automática, buscando en mi inconsciente lo que va saliendo. Una vez que ya ahí voy viendo qué es lo que va saliendo, ahí empiezo a estructurar, ¿no? Y empiezo a crear y tal, pero a veces me lleva tiempo y voy, como soy muy de que dejar fluirlo y no apurarlo en lo que es el teatro, ¿no? Sí, sí. Pero sí, en este caso sí yo sabía que él iba a dirigir y obviamente ya y también creo que utilicé mi experiencia de las obras anteriores, donde decir, bueno, esto, por ejemplo, qué sé yo, mi obra anterior era una obra que se desarrollaba en muchísimos espacios, en esta quise hacer como una cosa más acotada, quise trabajar en algo mucho más íntimo, porque es una obra donde son 2 actores y un pianista. Yo ya había trabajado con música en la anterior, con músico en vivo, y esta vez ahí hay algo que se repite, pero sí. O sea que hay música, cine, teatro sí, pintura. Y pintura. No, porque la obra se trata, Para siempre la nada, es la obra de 12 actores. Ella además es la directora y dramaturga de la obra, porque es una obra dentro de una obra, ¿tá? En realidad ella está ensayando una obra que se llama Ramo de Violetas, que cuenta la historia real de amor prohibido entre 2 pintores del siglo XIX francés, que son Edouard Manet y Bert Morisot. Esto se atestigua en 12 cuadros que Manet pintó de ella. Y bueno, la verdad que es una historia fascinante, que yo siempre digo, no entiendo cómo Hollywood no hizo una película de esto, porque es fascinante la historia de ellos. Entonces, en realidad en la obra son 2 actores, que son Patricia Porcio y Sebastián Cerantes, que son grandes actores, y estoy muy contenta, pero cada uno hace 2 personajes, ¿no? Y bueno, y entonces, nada, también tiene un músico en vivo, que es Agustín Teixeira, que es como que va creando la atmósfera de esta obra, donde tiene música de Satie, de Chopin, también composición propia de Agustín, y también música, por ejemplo, de repente aparece la banda sonora de Orgullo y Prejuicio, en esto que me decías, cómo influye también el cine. Bueno, hay una referencia clara, digamos, al libro Orgullo y Prejuicio de Jane Austen y a la versión cinematográfica con la banda sonora de Darío Marianelli. El hecho de que tenga que ver con la vida de 2 pintores, ¿también la estética de esos cuadros se sube a la obra? Claro, por eso decía que tiene varios niveles, porque de hecho nosotros tenemos como una gran pantalla que funciona como una especie de cuadro, y en esa pantalla se ven las obras de estos pintores y también se ve cierto contenido audiovisual que tiene que ver con la imaginación romántica de esta directora actriz que se llama Paula, el personaje,
Y entonces ahí aparecen de repente fragmentos de películas que la marcaron, que tienen que ver con el género drama romántico. Es una especie de homenaje a este género, al drama romántico de época. Y también tiene tintos eróticos. Y me parece que son dos cosas que no son tan trabajadas acá a nivel teatral. Sí, a veces son más trabajadas en cine, creo que lo erótico y el drama romántico, ¿no? Y bueno, nosotros hacemos una apuesta además en una sala que es pequeña, que es para unas 55 personas, que es la sala 2 del Teatro Estela. Y la idea es que sea como un viaje como muy íntimo para el espectador, donde vos te sientas casi un voyeur, ¿no? Donde estás ahí y puedas vivenciar esos sentimientos tan fuertes que se dan entre ellos, porque lo que pasa es que lo que le pasa a los actores es que van teniendo como un sentimiento paralelo a lo que les pasaba a los pintores, ese amor imposible, esa atracción que uno no entiende bien por qué, pero que es como muy fuerte, ¿no? Me imagino que te divertiste muchísimo escribiéndola. Sí. ¿No? Porque Sí. ese juego de cajas Sí. debe estar maravilloso. Me divertí mucho porque me permitió como volcar un montón de cuestiones teatrales, desde el mundo del teatro, que ya venía conociendo de todos estos años, pero a la vez también me apasioné por la historia de Weber, Morisot y Manet, y eso me llevó como años también. Hay un trabajo, yo soy periodista, como vos dijiste, y hay un trabajo de investigación periodística y de traducción y de buscar y de incorporar. Hay muchas frases también que son reales de ellos, sacadas de las correspondencias de Weber, Morisot, sacadas de las biografías, ¿no? Entonces fue como un juego de encastrar como mi propia visión. Obviamente hay una dramatización, ¿no? Mi propia visión de estos personajes, pero también tomando muchos elementos de la realidad. ¿Viste Lavin Vincent? Sí, la de Van Es Gogh. maravillosa, Sí, porque me en encantó. realidad es una película animada, Sí, ¿no? me encantó. Que utiliza los cuadros de Van Gogh, pero además la historia de Van Gogh ya muerto. Sí. O sea, es como algo que es posterior, totalmente original. Bueno, me encanta Van Gogh también y me gusta como la pintura, y por suerte pude ver estos cuadros en vivo, ¿no? Que están en el Museo d'Orsay, en París. Y todo, o sea, la verdad es que me apasioné por todo esto, ¿no? Te lo comentaba, ¿no? Porque el hecho, ¿no?, de hacer cine con cuadros y animación, y es una maravilla. Sí. Fernanda, ¿cuándo van, cuándo estrenan y dónde? Estrenamos entonces en el Teatro Estela en la Sala 2 y estrenamos este sábado a las 20:30 y vamos a ir sábados y domingos. Los domingos vamos 18:30 y son 12 funciones hasta el 27 de agosto y las entradas se pueden sacar por Red Tickets o en boletería de la sala. Bárbaro, genial. Así que entonces, este sábado 20:30, Teatro Estela, domingo 18:30, hasta el 27 de agosto. 27 de agosto. Fernanda, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Y feliz estreno. Gracias. Además, que lo disfrute. Gracias. Bueno, ¿lo disfrutás por lo menos la primera función o estás como pendiente? Todo el proceso de ensayo fue un disfrute hermoso. Yo le decía a ellos, es como vos tenés un viaje imaginario y lo estás compartiendo con el resto y todos entran como en ese mismo viaje imaginario. Pero Para cuando mí empieza es la como- función, vos ya no tenés nada que... No, estoy ahí siempre. No, estar sí, pero ya no puedes hacer No, nada. pero ahí entra el público y ahí empieza la magia real, que es cuando ya, o sea, hasta que no entre el público la obra es una cosa, ¿viste cómo es? Cuando Tal entra el cual. público todo se transforma. Fernanda, muchísimas gracias nuevamente. Gracias.